que no teníamos planificada la transmisión y a último momento le avisamos a Brian que si existía la posibilidad lo hacíamos. Bien, bien. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Candiotto. Pueden llamarme Fernando a secas, pero a secas no es mi apellido. Es decir, me pueden llamar Fernando y ya. Estamos comenzando en la tarde de hoy una serie de charlas que van a tener continuidad mañana, domingo y luego el próximo martes, que es martes 29 de agosto, y la vamos a seguir el otro martes, el martes siguiente, que es 5 de septiembre. Muy bien, mañana sí estamos en este mismo salón. El próximo martes 29 de agosto y el martes 5 de septiembre, ¿la dirección cuál es? ¿Le podemos acercar un micrófono para que se oiga? Manuel Tocornal 383. Muchísimas gracias. Bien, lo primero que les quiero aclarar es que esto es una actividad de metafísica y las actividades de metafísica son participativas. ¿Qué quiere decir participativo? No, el micrófono. Vamos a ver, que Jimena. hay que preguntar y hay que responder si hay alguna pregunta. Hay que participar. Hay que participar. Eso puede ser hacer preguntas, responder preguntas que uno les pueda hacer. ¿Qué más? Comentarios que tengan. ¿Qué más? Comentarios, dudas, anécdotas, lo que sea. También es participar, leer las diapositivas, cuando hacemos un tratamiento, un decreto, participar haciendo el decreto. Todo eso es participar. La idea es que el proceso de aprendizaje lo construyamos entre todos. Y también asegurarnos de que todos, en la medida de lo posible, asegurarnos de que todos estamos comprendiendo de lo que estamos, el tema del cual estamos hablando, y que incluso las prácticas que realicemos, porque vamos a hacer prácticas acerca del tema que vamos a tratar hoy, la entiendan, no tengan dudas, para que después en la vida diaria ustedes puedan aplicar lo que vamos a aprender. ¿De qué vamos a conversar durante estas actividades? Vamos a introducirnos y a profundizar en la práctica de la atención consciente o de la observación plena. Y ahora le voy a preguntar algo. ¿Por qué creen ustedes que es importante desarrollar la atención plena, la observación consciente? ¿Qué entienden ustedes por eso y por qué creen que puede ser importante? Vamos a ver, Antonieta. Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes, Antonieta. Yo considero que es importante porque nos vamos conociendo, nos vamos observando. En la medida que nos vamos realizando este proceso en forma interna, ya sea a través de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, vamos a tener la capacidad de poder ir resolviendo tal vez situaciones de nuestra vida. Bien, cuando hablamos de observación plena, vos estás, digamos, presuponiendo o sabés que esto implica hacia adentro. Autoobservación. ¿Ahora ustedes creen que es solamente autoobservación? ¿Observarnos a nosotros mismos? Es interna y externa. Disculpa Fer, podría Sí, ser sí. lo externo, lo que nosotros actuamos, porque lo interno puede ser nuestros pensamientos, nuestras Sí, emociones, bien. lo que nosotros nos observamos, pero lo externo puede ser que tiene que ver con nuestro actuar, con lo que nosotros Hacemos. Pero hacemos. también la observación se practica prestando atención a lo que ocurre alrededor. A lo mejor no somos nosotros los que estamos actuando, pero es importante estar atentos y darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Por qué? ¿Qué situaciones les viene a la mente a ustedes que se presentan en la vida por falta de observación? ¿Qué puede pasar por falta de atención? Veamos, Gabriela. Con respecto a alrededor y a mirar, si vas distraído por la calle y cruzas
puede venir un vehículo y no lo viste. Le quite poder, Le quito puede haber poder. una apariencia de accidente. De hecho, imagínense que las estadísticas dicen que el 98% de las apariencias de accidente peatonal, en las cuales el causante es el peatón, se produce porque el peatón anda con el teléfono celular en la calle, o escuchando música, o respondiendo mensajes, o hablando. El teléfono celular, que es una bendición, un instrumento maravilloso que hoy en día nos permite realizar tantas cosas, aprender, estar informados, puede ser también una enorme fuente de distracción, lo cual puede ser causa, como ya dijimos, de apariencias de accidentes. ¿Qué más pasa por falta de observación o de atención? Veamos, Franco Walter. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes. Puede ser que uno no logre visualizar una situación de vida como una apariencia de problema que está sucediendo y por tanto ¿Por qué no somos? Se trata de ser más específico. que uno no problematice situaciones. Por ejemplo, sé Por- más específico. Puede ser. A ver, sos médico. Falta de Imagínate salud. un médico por falta de atención. La falta de sí. atención o observación puede significar En una negligencia o una negligencia claro. que ponga en riesgo la vida del paciente. Eso es falta de observación. ¿Qué más? Ibas a decir algo, Katy. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Muchas veces nos relacionamos con las personas, específicamente con parejas, y después no tenemos una vida feliz por falta de observación de la otra persona y no ¿Qué descubrir fue lo que no y nada. observaste, por ejemplo? Uy, su carácter y todo ese tipo de cosas. Puede ser el carácter o qué más. A lo mejor eran compatibles en carácter, pero vos tenías un objetivo de vida y él tenía otro. Y no le prestaron atención a ese asunto y después encontraron con que vivían juntos, se llevan bien, pero no tenían nada en común, no tenían proyectos en común y eso puede ser también en un momento de la vida de la pareja motivo de separación. Y tantos otros. ¿Sí? Como una persona comentaba semanas atrás, se casó con el novio, un novio de año, que ya cuando era novio, esta persona le pegaba. ¿Y qué pensaría ella? Que después que se casaron no le iba a pegar más. O sea, ya había violencia familiar o violencia de género previo, pero falta de estar consciente, atento, ilusionarnos, hacernos películas, hacernos una fantasía, lleva a que a veces le demos continuidad a relaciones que desde un inicio no son sanas y que después de poco saludables se vuelven completamente tóxicas. Todo eso por falta de observación. Bien, vamos a conversar acerca de la observación plena o la atención consciente, que como les comentaba antes del inicio de la transmisión, es una práctica milenaria, tiene su origen en la antigua India, específicamente en los grandes maestros de la meditación, básicamente Patanjali, que en los Yoga Sutras de Patanjali es el primero en, podemos decir, ordenar o explicar las etapas o los pasos de la meditación. Y el otro gran maestro, que es el señor Gautama, que específicamente se ocupa de explicar cómo se practica y se desenvuelve la atención plena o la observación consciente, no solamente durante la meditación, sino en todos los ámbitos de la vida. Por eso cuando conversábamos con Antonieta, Antonieta hablaba de la autoobservación o de la observación interna. Hay que prestarle atención a lo que uno piensa, a lo que uno siente, a lo que uno dice, a lo que uno hace. Pero también hay que prestarle atención a lo que ocurre alrededor de uno. Cuando uno va cruzando la calle, ver qué están haciendo los conductores de los automóviles. Si están respetando los semáforos o no. Incluso eso. Usted no puede decir, el semáforo está en verde, para mí, cruzo. Y no ver
si el resto de los peatones o el resto de los conductores, según el caso, también están atentos y respetan todo. Bien. También comentábamos que desde hace ya casi 50 años, dentro del ámbito de la psicología, algunas ramas de la psicología están implementando la práctica de la meditación como una terapia alternativa para el tratamiento de dolencias relacionadas con el estrés, con la ansiedad. Eso hoy en día ha sido incluso llevado al ámbito educativo, donde hay escuelas de nivel primario o de nivel secundario o universidades donde se implementa la práctica de la meditación para mejorar el rendimiento de los estudiantes, para bajar el nivel de ansiedad en periodos de exámenes. Otro tanto ocurre en el ámbito empresarial, donde también hay empresas que están incorporando la práctica de la meditación entre los trabajadores para conseguir básicamente los mismos objetivos, un mejor rendimiento por parte del trabajador, que haya mayor armonía entre los compañeros de trabajo, en la relación entre jefes y empleados o subalternos, y así sucesivamente. Pero, la práctica original o esta disciplina en su origen no tiene como objetivo específico bajar la ansiedad, mejorar la concentración para que usted tenga mayor rendimiento laboral o estudiantil. Estos podemos decir son efectos colaterales o beneficios secundarios de la práctica. Los objetivos propiamente de la práctica son mucho más profundos y tienen un espectro mucho más amplio que el mencionado. Y creo que a medida que vayamos avanzando en estas conversaciones o en estas actividades, tendremos oportunidad de aclarar ese asunto. Y si no, pregunten. Bien. Ok, perfecto. La práctica de la observación plena o de la atención consciente se basa en el establecimiento de la atención en 4 elementos que conforman la personalidad humana: el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos y la mente. Es decir, lo que vamos a observar son elementos que componen nuestra personalidad, es decir, aquello con lo cual todas las personas en mayor o menor medida nos identificamos, que sabemos que existen, porque todos sabemos que tenemos un cuerpo, que pensamos, que sentimos y que tenemos sensaciones. No hay nada que imaginar o inventar. Vamos a observar cuestiones concretas y todas están en nosotros o forman parte de nuestro equipo, de aquello que consideramos ser. Bien. Hoy vamos específicamente a profundizar sobre la observación del cuerpo. El material de apoyo que vamos a trabajar lo tienen en pantalla, es el libro Fundamentos de la Atención. ¿Tenemos alguno? Está calentito. Calentito, pero no porque acaba de salir de la imprenta. Está calentito porque estaba debajo de la pierna de Gabriela López. Bien. Este pequeño folleto, Fundamentos de la Atención, de Rubén Cedeño, dice Siddhartha Gautama, Rubén Cedeño. ¿Por qué? Porque aquí encontramos, por un lado, partes del discurso en el cual el señor Gautama, hace 2600 años, explicó cómo se debe practicar y cultivar la atención plena o la observación consciente en la meditación y en cada una de las circunstancias de la vida. El texto ha sido, no es la palabra simplificado. Rubén Cedeño lo que ha hecho es eliminar una cantidad de repeticiones que son propias de la narrativa o de la redacción de la época, una época en la que la gente no sabía leer y escribir, en la que no había grabación, no había filmación, etcétera, y había que recurrir para aprender algo puramente a la memoria, a la capacidad de memorizar.
Entonces, el señor Gautama, como la mayoría de los maestros en esa época, lo que hacían era repetir y repetir y repetir lo mismo varias veces para facilitar el proceso de memorización. Hoy en día eso no es necesario porque podemos recurrir al libro cada vez que lo necesitemos. También van a encontrar en Fundamentos de la Atención los comentarios de Rubén Cedeño a cada una de las partes de la práctica explicada por el señor Gautama. También, si quieren ahondar y profundizar, tienen textos como Enseñanzas del señor Gautama, Buddha Dharma o Mahasutras, donde van a hallar en cada uno de estos libros la versión completa, toda en castellano, pero la versión completa del Satipatthana Sutta, o el discurso sobre los fundamentos de la atención, que es como se llama el discurso en el cual el señor Gautama explica la práctica de la observación plena o de la atención consciente. Bien, vamos hasta aquí. Volviendo a la técnica, dijimos que consiste básicamente en el establecimiento de la atención en 4 elementos que constituyen nuestra personalidad. El cuerpo. A ver, ¿alguno lo recuerda cuáles son los 4? Veamos, Marcela Hernández. El cuerpo y la respiración. El cuerpo, la respiración la está respiración. incluido en la respiración. Es que- El cuerpo, El cuerpo, las sensaciones, los sensaciones, bien, sentimientos, sentimientos la mente y la y conciencia. la mente, bien. Son esos 4 elementos. Nosotros en metafísica, para explicar y para aprender acerca de la constitución humana, usamos esta lámina. ¡Oh! ¿Qué pasa? La lámina del conflicto. No lo acepto, le quito poder. ¿Quién me recuerda cómo se llama esa lámina? Sandra Enríquez. Bueno, la lámina se llama lámina de la presencia de Dios. Es una representación de la constitución interna del cuerpo, o sea, del ser humano. Del ser humano, bien. ¿Y cuál es esa constitución interna del ser humano? Representada en la lámina del yo soy. ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Cuál es esa constitución? Esta es trina. Es ¿ya? la constitución. Trina. Es trina. Es- ¿Trina qué? ¿La lámina? No, la lámina. O sea, no, la... Respóndeme Ay, todo. Haceme una oración. todo de nuevo. Dale. Bueno, Las palabras son gratis, no te cuestan. Sujeto, verbo, predicado. ya. Esta lámina tiene 3 partes, ¿ya? La primera, la parte de arriba, es trina, por eso en 3 partes. La primera parte es la presencia yo soy, la parte del centro es el Cristo interno o el alma, y la parte de abajo que está con esa llama violeta es la personalidad o el cuaternario inferior o los 4 vehículos inferiores. Bien, Tiene varios nombres. bien, gracias, Sandra. ¡Bravo! En la lámina de la presencia yo soy, el ser humano está representado como un ser trino. Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, que es lo mismo que presencia yo soy, Cristo interno y personalidad. Fíjense una cosa, cuando hablamos de la personalidad o del cuerpo, no hablamos solamente del cuerpo físico. Hablamos también de vitalidad, sentimientos y pensamientos, que como sabemos y estudiamos en metafísica, son o constituyen también envolturas o cuerpos. Por eso hablamos de cuerpo o envoltura física, etérica, astral y mental inferior. Muy bien, ¿qué es lo mismo que decir? La envoltura física es el cuerpo de carne y hueso. La envoltura etérica, ¿qué sería? La vitalidad. La envoltura astral o emocional, la que nos permite tener sentimientos, emociones, deseos. Y la mental inferior es la mente que imagina, razona, piensa, etc. Muy bien. Ahora, ¿qué es la presencia yo soy o el espíritu?
¿Y ese silencio? Atrás hay una persona levantando... Hola, Ignacio Correa, mucho gusto. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿qué me dices al respecto de la presencia yo soy o espíritu? ¿Qué es? Es un fragmento de la conciencia de Dios individualizado. Tal cual, es una, podemos decir, yo no diría un fragmento porque el fragmento nos da la idea de separación. Y en realidad el espíritu no está separado del ser universal o Dios o el logos cósmico, que son todos sinónimos. Es más bien un rayo individualizado o una célula o una chispa de la conciencia universal o del ser universal que llamamos Dios. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué más me pueden agregar en base a eso? Que es correcto lo que ha dicho Ignacio. Gabriela. La presencia de yo soy en nuestro ser puro y perfecto. En nuestro ser puro y perfecto. Bien. ¿Por qué es puro y perfecto? También podés, Cristian también puede, Brian puede responder, ¿eh? Yo sé que está concentrado con la transmisión, pero vale. ¿Por qué es puro y perfecto? Vamos a ver, Coti. Se deriva de lo que vienen hablando. Claro, porque es Dios mismo. Exacto, porque si es una chispa de la divinidad, una célula del cuerpo y de la conciencia de Dios, tiene las mismas características. Y si Dios es puro y perfecto, entonces tu espíritu es puro y perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podrían decir así que sea resaltante del espíritu de la presencia yo soy? Además de que es puro y perfecto. ¿Qué es lo Ah, que pero para, dejen que conteste otro u otra. Esto que estamos preguntando lo puede responder creo que hasta un niño, ¿eh? ¿Se han ido al catecismo por lo menos? Katy. Que es la totalidad de la vida y está compuesta por 7 aspectos que son de perfección. Está bien, pero hay algo que diferencia al espíritu, a la presencia yo soy, del cuerpo, por ejemplo. Ya dijeron que es puro y perfecto, por ejemplo, pero hay otra característica. Porque el cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo, ¿cuántos años tiene el cuerpo de ustedes? ¡Oh! Nadie quiere revelar la edad. Este cuerpito tiene 50 años, por ejemplo, va a cumplir 51. Pero, ¿por qué? Porque nació. Y así como nació, un día va a desaparecer, voy a desencarnar o ascender, lo que fuera, pero en total que el cuerpo va a llegar a su final. Mientras, ¿qué pasa con el espíritu o la presencia yo soy? no tiene materia, es inmaterial. Sí, no tiene materia, es sutil, no tiene Eso de que no tiene materia es discutible. Porque en realidad todo es materia, incluso lo que llamamos espíritu es materia en un grado de vibración más alto. Pero materia hay. ¿Qué vas a decir, Gaby? Que es real, es eterno, no Es tiene fin. eterno. ¿Eterno qué quiere decir? Que no tiene inicio y no tiene final, porque es parte de Dios mismo, del ser universal. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes han visto, olido, saboreado, escuchado, tocado alguna vez algo que sea puro y perfecto? No, ¿verdad? No. Perfecto. ¿Y ustedes han visto, olido, saboreado, gustado, tocado algo que sea eterno, que no tenga principio ni fin? No. O sea que para ustedes, y probablemente para todos nosotros y para la gente que está en la calle, esa cuestión es una mera abstracción de la que no tenemos experiencia. Bien. De lo que sí sabemos algo, porque sí hemos tenido contacto, es de lo otro, de esta parte de la personalidad. Y por eso vamos a empezar nuestra práctica de la observación
por lo que sí conocemos o por aquello con lo que sí tenemos contacto. ¿Y qué es con lo que generalmente nos identificamos? Porque yo les pregunto a ustedes, a los metafísicos, ¿no? Y ustedes que son, no, mi verdadero ser es la presencia, yo soy pura y perfecta. ¿Pero la conoces? No la Hay quien puede decir, sí, yo la conozco, mirá, ahí está en la lámina. O me ha pasado esto, no sé si a ustedes, a los facilitadores, que en una actividad una persona empieza a decir, ay, yo contacto mi presencia yo soy, porque yo cierro los ojos y veo mi presencia yo soy y le veo igualita que la lámina. Si usted la ve igualita que la lámina, usted está mal, re mal. ¿Sí? Hay que llevarlo a ni diga un psicólogo, un psiquiatra que le dé un par de pastillas. ¿Sí? Porque si usted cree que su verdadero ser es realmente esto, está mal. Está equivocado. Esto es solamente una representación gráfica y material de algo que no es ni siquiera tridimensional. Es multi o polidimensional y que lo que está reflejando es estados de conciencia internos que están allende, más allá de lo que la mayoría de las personas está exteriorizando o manifestando. Bien. Y el Cristo interno es a su vez un rayo del espíritu o de la presencia yo soy en la personalidad humana, que es lo que sostiene esa vida. La vida es lo que hace latir el corazón, lo que permite que la mente piense, que el mundo emocional funcione y podamos sentir, tener deseos, etc. Y también, como es un rayo de la presencia yo soy, participa de las cualidades o de las características del espíritu o de la presencia yo soy. Bien, ahora, a otra persona que me explique. A partir de lo que estamos viendo en la lámina de la presencia yo soy, ¿cuál es el proceso de calificación de la energía? ¿Cómo nosotros los seres humanos calificamos, usamos esa energía espiritual, esa energía de vida? Y por ahí atrás no hay nadie que se anime. Por aquí. Bien. Recordame tu nombre. María. Joana. María Joana. Sí. Hola. Bueno, la calificamos de acuerdo a los pensamientos y lo observamos también, lo que observamos en la vida diaria. Así lo calificamos. A ver, lo calificamos con los pensamientos. Por ahí vamos bien. Sí. Pero a la vez, por ejemplo, en situaciones que nos pasan, los vamos calificando si es bueno o es malo. Y ahora, ¿qué es lo que uno califica o cómo uno califica algo de bueno o de malo? No sé, pues si dijiste lo primero. Si nos gusta algo, por ejemplo, no sé, los sabores, por ejemplo. Y cuando decís me gusta, ¿esos pensamientos solamente? No, también sensación. ¿Sensación o? O, porque el pensamiento solo, no califica, pero no mucho. Hay que meterle otros ingredientes. Veamos quién. Sandra que levantó la mano. Bueno, calificamos la energía con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, a través de los decretos y cuando accionamos. Y de las acciones, exactamente. Esas son las 4 actividades que califican la energía de vida. Ahora, les pedí que a partir de la lámina de la presencia yo soy, me dieran una descripción. ¿Alguien lo puede hacer? De cómo funciona, porque eso está representado acá. Gabriela. Bueno, la energía divina fluye pura e incalificada a través de nuestra parietal y occipital. ¿De dónde viene? Desde nuestra presencia yo soy. Bien, entonces hay que partir de ahí, desde el principio. ¿De dónde viene la energía de vida? Desde la presencia yo soy. ¿Y cómo llega hasta acá? Por el cordón plateado. Bien, ahora continúa. Sí. Llega hasta nuestro parietal y occipital, lo calificamos con nuestra mente, sentimientos, palabras y acciones,
y así calificamos la energía. Y así calificamos la energía. Muy bien. La energía que desciende desde nuestra fuente, como decir, desde la planta donde se genera la generadora de energía, desciende a través del cordón plateado que está representado aquí como un rayito de luz. Un rayo de luz que entra al cuerpo y se ancla en el corazón. Esa energía, ¿cómo baja? Pura e incalificada. Es como la electricidad, que usted la puede utilizar para producir luz a través de las lámparas, para funcionar para convertirla en calor a través de un calefactor eléctrico. Puede convertirse en imágenes, en información que se transmite a través de redes informáticas, si usted la utiliza para alimentar una computadora, una cámara, los micrófonos que estamos usando, pero la energía en sí es pura. Y también hay quien podría utilizar, y de hecho utiliza, esa energía pura de la electricidad en forma dañina, para hacer daño. Pero en eso no nos vamos a ocupar. Lo que quiero que entiendan es que la electricidad, incluso la electricidad que nosotros usamos, no es ni buena ni mala. Nosotros la calificamos de acuerdo con lo que hacemos con ella y las intenciones que tenemos al usarla. Lo mismo pasa con tu energía de vida. Esos 4 medios que recordemos son y acción, son lo que se conoce como, muy bien, el cuadrante de causación. ¿Por qué cuadrante de causación? ¿Qué quiere decir cuadrante de causación? ¿Por qué? Ya se están apurando. Dejen a los demás, porque acá hay gente que no ha participado aún. Cuadrante por aquello de que son 4. ¿Y causación? ¿De qué viene causación? Vamos aquí a alcanzarle el micrófono. ¿Tu nombre? Giselle. Giselle. Causación, ¿de qué viene? Causa y efecto. De causa y efecto. Entonces, cuadrante de causación, ¿qué es lo que te da la idea a vos que quiere significar? Que cuando pienso, hablo, siento y acciono, se realiza en materia, por decirlo así. Se manifiesta. Estás moviendo qué cosa o generando qué cosa. Claro, la causa. Causas. ¿Y las causas qué traen consigo? Efectos. Traen consigo efectos. En otras palabras, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos es la causa de todo lo que nos ocurre en la vida. De eso se trata. Recordemos, cuadrante de causación, y vamos a hacer un ejercicio de mnemotecnia, o vamos a kinesiarlo. ¿Entienden lo que es kinesiar? ¿Qué es? Vamos a la docente, a la docente. No, kinesiar es adquirir el aprendizaje a través del movimiento o distintas estrategias que uno pueda ir memorizando e ir adquiriendo, internalizando como la información. Maravilloso. Entonces, vamos a recordar, el cuadrante de causación está compuesto por pensamiento, pero vamos a hacer vamos a kinesiar. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción. De nuevo. Otra vez. Bien, eso no se los va a olvidar en su vida. Y esto es de lo más importante, que lo vivan lo tengan consciente siempre. Entonces, si todo lo que usted piensa, siente, habla y dice y hace es la causa de lo que le sucede, de todo lo bueno que le ocurre en la vida y de lo que no es tan bueno, ¿qué puede haber más importante que tener plena conciencia de ello? Plena conciencia de lo que pensás, plena conciencia de lo que sentís, plena conciencia de todo lo que decís y plena conciencia de todo lo que haces. ¿Puede haber algo más importante? No lo hay.
Por eso, la práctica de la observación plena o de la atención consciente es el fundamento de todo desenvolvimiento interno o espiritual. Sin práctica de la observación no hay progreso. Y les diría, no solo no hay progreso interno o espiritual, no hay progreso. Punto. Ya conversamos al inicio de las situaciones, de algunas nomás, de las situaciones negativas que el ser humano vive, se crea a sí mismo, por falta de observación. No hay ni siquiera mala voluntad, ni odio, ni impureza, ni enfermedad, ni siquiera un pensamiento negativo. Es simplemente andar dormido por la vida. No darse cuenta por falta de atención. Y les pregunto ahora, ¿ustedes se dan cuenta de todo lo que piensan? No. ¿Se dan cuenta de todo lo que sienten? Tampoco, ¿no? ¿Por qué no se dan cuenta de todo lo que sienten? ¿Por qué creen? No ponen atención. Por falta de observación, la señora quería decir algo. Sí, sí. Es que sí, porque es que igual es una introspección y cuando uno se hace una introspección, uno tiene la posibilidad de ver las ventajas y desventajas de nuestro propio pensamiento. Ajá. Por lo tanto, si yo me estoy autoanalizando, en algún momento tengo que ver por qué me fue mal en esto, por qué me fue mal en lo otro, o por qué me va bien en tantas cosas. Entonces tiene la capacidad de autodominio, que eso es muy importante, pienso yo, en la El personalidad. autodominio implica, primero, un autoconocimiento, ¿verdad? De uno mismo. Fíjense entonces, no tenemos plena conciencia de lo que pensamos y de lo que sentimos. Freud esto lo resolvió con una palabrita, y lo digo porque el otro día una persona le dijo, bueno, pero Freud habla del inconsciente. Como si eso fuera una solución. O sea, esto es ponerle, decimos, todo eso de lo que no nos damos cuenta, que pensamos y que sentimos, ahora y en el pasado, es el inconsciente. Listo. Pero eso no resuelve absolutamente nada. Eso es simplemente ponerle un título, hacer como un cartel, decir, acá está el inconsciente, y tapamos la ventana. Y ya lo resolvimos. Y no resolvimos nada, porque sigue estando inconsciente, es decir, no sabemos qué hay ahí. Pero no significa que eso tenga o deba ser así. Es inconsciente simplemente porque no lo hemos hecho consciente, no lo hemos observado, no nos hemos ocupado de prestarle atención. Gaby. Fer, lo que decías de que uno no se da cuenta de lo que piensa, de todo lo que piensa o de todo lo que siente, también creo que es un efecto de que andamos muy rápido por la vida y estamos pendientes de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, apenas me puedo dar cuenta de lo que estoy haciendo en el momento y los pensamientos también van rápidos y los sentimientos también van rápido. Entonces, van rapidísimo, es el punto, van a una velocidad. ¿Ustedes se han detenido a observar cuánto dura un sentimiento? ¿Cuánto dura un sentimiento cuando usted no lo sostiene? Una cosa es cuando nos agarramos a eso y le damos y lo alimentamos. Y otra cosa es cuando usted lo observa. Cuán rápidamente nuestra naturaleza emocional está cambiando. Como el agua del río, como las olas del mar que van y vienen todo el tiempo. Algo más. Ustedes nos damos cuenta de todo lo que decimos. Ni siquiera de lo que decimos, gente. ¿No les ha pasado decir algo de más? Hablar algo, decir, ¿cómo no me mordí la lengua? ¿Por qué abrí la boca? Muchas veces. O decir algo y no recordar haberlo dicho. También, después nos negamos. No, yo eso no le dije.
y lo dijiste, todos lo escucharon. Quiere decir que no hay observación de lo que se dice y de lo que se hace. ¿Se dan cuenta de todo lo que hacen en el día? ¿En qué se dan cuenta que no observan todo lo que hacen? Vamos a ver. Hola, Fernando. Hola. En esto. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No estaba con la plena conciencia. Se me activaron todos le di poder al sentimiento malo que me habían, de hecho, y es culpa mía, solamente. ¿Pero qué pasó? ¿Metiste el dedo en un enchufe o qué? La mini piper. ¿En qué? La mini piper. Ay, llama a Violeta y le del perdón. Es porque estabas... ¿Y qué estabas haciendo? ¿Estabas hablando con alguien? Una noticia y estaba haciendo una cosa y no metí el dedo. Ah, tu atención estaba Por eso, dividida, sí. Tal vez pensando Sí. en otra situación, en otro momento, Sí. y eso hizo que mientras usabas este artefacto Eléctrico. eléctrico, te dañaras el dedito. Sí. Le quito poder. Sí. Bien, ahí tenemos un Tengo, ejemplo. sí, un un ejemplo. ¿Querías agregar algo? Sí, Fer, quiero hacer una pregunta con respecto a algo que mencionaste. ¿Qué pasa en la situación de, por ejemplo, realizo algo, hablar algo, y me retracto o me doy cuenta, es este mismo proceso como de no tener la capacidad de darme cuenta si lo hago después? Es igual algo que no está como adquirido en mi persona. Me explico. Explícate. Sí, por ejemplo, hablo algo sin pensarlo. El ejemplo que tú estabas diciendo, lo digo, pero pasa un minuto, un rato y digo, lo mismo que dijiste. No debía haberlo No debía dicho. haberlo dicho. ¿Eso internamente está ya interiorizado esto o simplemente no es válido? Si está interiorizado, ¿qué? El hecho de ser consciente de lo que uno habla, el hacerlo después. Porque hay personas que ni siquiera se percatan cuando han dicho algo y ni siquiera se dan cuenta de que tal vez se han equivocado en lo que dicen. Pero también existe otro tipo de personas que pueden hacerlo, pero después hay un momento de pensarlo, de retractarse. Son personas que están en distintas situaciones igual. Bien, gracias por tu pregunta. Dijiste algo impropio y te diste cuenta, pero ya lo habías dicho. Es un primer paso. Quiere decir que al menos te estabas escuchando y tomaste conciencia no de lo que ibas a decir, sino de lo que ya habías dicho y de las consecuencias de ello, que seguramente viste que no eran muy positivas y te retractaste. Ahora, con la práctica de la observación, ¿qué puede pasar? Mejorar ello. Mejorar eso, ¿qué significaría? Exacto. Eso implicaría que tendrías que observar un paso previo. ¿Qué es lo que hay previo al hablar? El pensar. Estar atento a qué estoy pensando en el momento. Como a veces decimos, pensar antes de hablar. Pero en realidad, más que pensar antes de hablar, lo que ocurre siempre es observar antes de hablar qué estoy pensando, para ver la conveniencia o no conveniencia de decir lo que voy a decir. Ahora, sí, querías, sí, vamos a pasar a Brian. Con lo que dice la Anto también tengo una duda. Dime. Pasa de que, supongamos, en una situación que real, que me pasó. Estaba por ahí por Mapocho, en Calicanto, en el metro, a la salida del metro, y estaba con unos amigos, y un lanza intentó robarle la billetera a mi amigo y yo me di cuenta. O sea, obviamente eso es instantáneo, y tuve que tomar una actitud de protección, de proteger a mi amigo, tomé al lanza, lo pesqué, lo tiré al suelo, lo reduje y todo el tema. Lo redujiste inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, ahí tú dices, por ejemplo, no nos damos cuenta de los sentimientos, pero ahí yo me di cuenta al tiro de que una situación vulnerable estaba ocurriendo,
actué y, digamos, me di cuenta que tenía un sentimiento, no sé, de protección, de proteger que esa situación no sucediera. No me detuve a pensar, bueno, ¿y qué hago? No. Entonces, ahí instantáneo. Fue instantáneo. Ahora hay claro. una cuestión interesante. Hay personas que en la misma situación pueden no reaccionar por distintos motivos. Pero en tu caso, reaccionaste. ¿Sí? ¿Por qué crees que reaccionaste? Por instinto. Puede ser instinto por una parte. Porque, por ejemplo, o sea, lo que le hice no fue dañar al tipo, sino que reducirlo. Ahora te digo una cosa. Y protegerlo también. Ahora te digo una cosa. ¿Cómo sabías o dónde aprendiste cómo reducir a un caco? Bueno, porque, en mi caso personal fui judoka en la Armada. Ok. Vos tenés. Brian tiene entrenamiento militar y además entrenamiento en artes marciales. ¿Qué fue? ¿Le salió instintivamente el entrenamiento que tiene en una situación ante un ataque? Reproteger, más que responder, diría yo, actuar protegiendo. Y no lo pudiste pensar. Cuando el niño o la persona está, se acerca a la cocina y mete la mano en la hornalla o toca una olla caliente, ¿qué hace? ¿Qué hace? Saca la mano de inmediato, usted ahí no puede ponerse a pensar. Porque si se pone a pensar, ¿convendrá o no convendrá que quite la mano? Se quema la mano, se la daña. Es instintivo, instantáneo. Hay un instinto de conservación natural, o puede ser en tu caso un instinto de protección, o a lo mejor un hábito generado con la práctica y con el entrenamiento, que ante una situación de ataque respondes inmediatamente, cuando otra persona a lo mejor en esa situación o se queda inmovilizada o sale corriendo, por ejemplo. Bien. Me asalta la duda, porque yo digo que no es instinto. Me viene la duda ahora, en este minuto. Sí. Creo que eso es atención plena. Y lo de que el ejemplo que tú haces, tú dices, de poner la mano, es atención plena. Es atención plena porque si, como dijiste, perdón, Fer, antes de pensar, ¿tiene que haber observación? Eso es la atención plena. Lo que hizo él es atención plena. Fue atención. Vos viste qué había que hacer y lo hiciste de inmediato. Y no hubo un pensamiento o un sentimiento que dilatara o demorara u obstaculizara la acción que era necesaria. Tu amigo no se dio cuenta. Bien. Pero vos que te diste cuenta fue automático. Está correcto también lo que dice Marcela. Así es. No tienes que razonar, no es instinto, sino que estás ahí observando en el minuto y estás como todo se me hizo clic, porque primero que pensar, antes de pensar hay que observar. Y como él estaba observando, no fue intuitivo, fue la no necesitabas pensar nada. Como ya tenés entrenamiento, sabés qué tenés que hacer. Tal vez otra persona, puede ser mi caso, que no tengo ese tipo de entrenamiento, si me doy cuenta, mi reacción sea otra, o a lo mejor sí me detenga a discernir qué puedo hacer. Pero también en ese discernir qué puedo hacer, se dilata la posibilidad de actuar. Como vos tenés un entrenamiento, ya sabés lo que hay que hacer. Vos viste la situación y actuaste. Estabas atento. Si nosotros estamos igualmente atentos y conscientes de el peligro que significa hablar algo negativo, usted cuando ve que le viene la intención, es decir, el pensamiento, el sentimiento de decir algo inconveniente, se refrena inmediatamente. Cuando sale eso, es por falta de atención. Pero, aún habiendo falta de atención,
como también daba el ejemplo Antonieta, es mejor darte cuenta 1 segundo, 2 segundos después que lo dijiste, a no percatarte siquiera de que lo dijiste. O decirlo sin percatarte de cómo lo recibió la gente que lo escuchó. Lo dijiste así irresponsablemente. Como quien anda tirando la basura por la calle y no se percata de los vecinos que dicen, este cochino, mira, que hace ensuciando nuestra vereda. Bien. Lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con lo que estamos conversando. En los fundamentos de la atención, es decir, o en la práctica de la atención plena que estamos emprendiendo, se comienza con la observación del cuerpo, para continuar con la observación de las sensaciones y eventualmente la observación de los sentimientos y por último la observación de la mente. ¿Por qué creen ustedes que se comienza practicando la observación del cuerpo? Sí, gracias. Porque es lo más evidente. Porque es lo más evidente. Cuando decís que es lo más evidente, ¿qué querés significar? Que es lo que más se nota, más fácil de observar, más... Lo más fácil de observar. ¿Por qué? Claro, porque es tangible. Es algo físico, es algo que está ahí. ¿Y qué pasa con lo físico? Se puede percibir de acuerdo a los sentidos. Exactamente. De hecho, de todos los 4 vehículos o las 4 envolturas que conforman nuestra personalidad, la única que percibimos con los 5 sentidos es la envoltura o el cuerpo físico. Recordemos los 5 sentidos, ¿cuáles son? Empezamos por orden. Oído, tacto, vista, gusto y olfato. El cuerpo es lo más evidente. Si no ves, observas lo físico, sea tu cuerpo y lo que te rodea, menos te percatas de cuestiones más sutiles como sentimientos y pensamientos. Bien, empezamos por el cuerpo. ¿Por qué seguimos con las sensaciones? Veamos, Marcela. Espera que llegue el micrófono, así se puede oír. Porque las sensaciones son lo que nosotros nos podemos dar cuenta a través de los sentidos que están en el cuerpo. Por eso se continúa con la sensación. Muy bien. Las sensaciones son producto ¿de qué? No, de los sentidos propiamente no. ¿Cómo surge la sensación? Tiene que ver con los sentidos, sí, pero ¿cómo surge? ¿Eh? El conocimiento. Yo diría que a través de los sentidos. ¿Pero qué hacen los sentidos? A través de la percepción de los estímulos de los sentidos, es decir, a través del contacto de los sentidos con sus objetos. ¿Cuál es el objeto del sentido del oído? El sonido. ¿Cuál es el objeto del sentido del tacto? Texturas, ¿qué más? Percibimos temperatura, frío, calor, pero ¿qué hay que hacer obviamente con el tacto? Tocar. ¿Y qué es lo que tocas? A través del contacto con las formas. El objeto son las formas, los cuerpos y la materia. Porque pueden ser objetos con cuerpo físico o incluso el aire, el roce del aire. Tiene que haber contacto con la materia para que funcione el tacto. Bien. ¿Cuál es el objeto de la vista? La luz. ¿Vemos? La luz que los objetos reflejan, lo cual incluye los colores. El objeto del sentido del gusto, los sabores, y del olfato, los olores, y entre ellos los aromas. Aromas siempre está asociado
a olores agradables. Por eso olores es más general, porque pueden ser agradables y otros no tanto. Bien, entonces las sensaciones, después de la forma misma, del cuerpo y de las formas que percibimos a través de los sentidos, las sensaciones son lo siguiente más evidente, porque es producto del contacto de los sentidos que funcionan en el cuerpo físico con los objetos de los sentidos. Bien. ¿Y por qué después seguimos con los sentimientos? Gaby. Porque esas sensaciones me producen deseo, placer o rechazo. Bien, entonces las sensaciones pueden ser de diversos tipos. Agradables, desagradables o neutras. Muy bien. Y a partir de las sensaciones agradables, desagradables o neutras surgen sentimientos. Sentimientos. Surge el deseo y otro. El deseo o el rechazo hacia seguir sintiendo esas mismas sensaciones. Fíjense cómo viene todo concatenado. A su vez, los sentimientos y las sensaciones, a su vez las emociones, los sentimientos, generan sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona tiene rabia, ¿qué sensaciones ustedes identifican en el cuerpo asociadas con la rabia? En el enojo, calor, ¿sí? De hecho decimos, está caliente, cuando decimos está enojado con alguien. También decimos que está caliente cuando está con otros tipos de emociones. En las dos hay calor, ¿verdad? Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿De qué? De la cara. La sangre sube a la cabeza. ¿Y qué pasa con el proceso de pensamiento cuando la persona está enojada? Se nubla. ¿Qué querés decir con que se nubla? Claro, que se pierde la claridad sobre el pensamiento. Hay una conducta más instintiva. Es difícil pensar cuando se está enojado. Bien. Otro sentimiento. Temor, por ejemplo, temor o pánico. ¿Qué sensaciones hay en el cuerpo? Escalofrío. Frío, ¿qué más? Puede ser que cueste respirar. Presión en el pecho. Presión en el pecho, puede ser. Sudor, bien. ¿Y qué creen? ¿Por qué se dan ese tipo de sensaciones cuando la persona tiene temor o inseguridad? Cuando sentimos que nos enfrentamos a un peligro, sobrevivencia. A ver si la puede explicar aquí Brian, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que es algo instintivo prácticamente y con el sentido de que, por ejemplo, no sé, pues cuando se tiene miedo o pánico, lo que sea, el cuerpo te dice sobrevive, arranca del peligro, te va a pasar ¿Y te prepara algo. para qué? Te prepara para enfrentar lo que venga o para correr. Exacto, o para enfrentarte físicamente a algo o para correr. O para correr a toda velocidad, exactamente. Todo el cuerpo está generando las hormonas necesarias, está llevando la energía hacia adentro, la adrenalina, está llevando la energía hacia adentro, conservando las fuerzas y conservando las sustancias necesarias para ¿qué? Para salir corriendo, para huir o para enfrentarte físicamente con la fuerza física a un peligro. Bien. Todas esas son sensaciones asociadas al temor, al miedo o a al sentimiento de inseguridad. Y, por ejemplo, ¿y el amor? Cuando están enamorados, ¿qué sienten?
¿Qué siente por ahí atrás? Una cosa en el pecho muy grande porque me acordé de mi bebé, de mi hija. Ajá. Entonces, una emoción muy grande que como que siento que me va a salir el corazón. En solo el pensar en pecho, una ella. sensación en el pecho. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué más? Otras sensaciones asociadas al amor, puede ser el enamoramiento, las maripositas en el estómago, muy bien. Nadie sintió maripositas acá nunca. Ah, bien, bien. Entonces, fíjense, ahí vemos que hay una relación entre sensaciones y sentimientos, exacto. Con lo cual, la observación de las sensaciones, que son más densas, podemos decir, más groseras, cuando hablo de groseras no de vulgar, sino más físicas que los sentimientos, es más fácil percatarse de las sensaciones que de los sentimientos, así como es más fácil percatarse de lo que uno dijo que de lo que uno pensó. A través de la observación de las sensaciones nos percatamos de los sentimientos, podemos yendo hacia adentro percatarnos del sentimiento que le dio origen y así traer a la conciencia una emoción, un deseo, un sentimiento que está ahí escondido en el inconsciente, que no lo tenemos, está en el fondo, pero no lo hemos enfrentado o no lo hemos concienciado. ¿Vamos? Por eso, la práctica de la observación comienza con la observación del cuerpo, sigue con la observación de las sensaciones y luego con la observación de los sentimientos para eventualmente llegar a la observación de los pensamientos, que es lo que más rápido va. Lo más difícil de percatarnos, de atender, podemos decir, porque son muy rápidos. Bien, vamos a avanzar un poquito. Nosotros, cuando empezamos a estudiar metafísica, con la práctica del principio de mentalismo, estamos, podemos decir, inducidos naturalmente a observar lo que pensamos. Porque para pensar positivamente, usted lo primero que tiene que hacer es observar, ver qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy diciendo, qué dicen los demás. Para que cuando lo que dicen es negativo, ¿qué hacer? ¿Qué hacen cuando ustedes escuchan? Che, pero cuántos problemas económicos, qué difícil está la situación. Si seguimos así nos vamos a fundir. Ay, pero solamente 2 o 3 no lo aceptan. ¿Los demás? ¿Se quedan callados? ¿Se van a quedar callados? No, ¿qué van a decir? No lo acepto, le quito poder. Y afirmar lo positivo para no permitir que ese pensamiento se aloje en nuestra mente. Si usted se queda mudo porque no está atento a lo que está escuchando y a las consecuencias de dejar que ese pensamiento entre en su mente, así como usted lo dejó entrar, eso se queda ahí dando vueltas y usted a los minutos, a las horas, está preocupado por algo y no sabe por qué. Porque estuvo escuchando noticias o conversaciones negativas al respecto de algún tema. Y eso se quedó dentro de usted. Y usted empieza, de hecho, a repetirlo. Por eso hay que estar muy atento. Y cuando uno oye hablar de algo negativo o se observa pensando algo negativo, inmediatamente quitarle poder, es decir, sacarlo de tu mente, no darle atención. Pero como dijimos, por falta de cultivo o de entrenamiento en la atención plena, hay un montón de cosas que pensamos y que no nos damos cuenta. Si usted tiene un facilitador que es un poco más positivo, un poquito más despierto que usted, gracias Padre, puede ser que él lo oiga o la oiga decir algo inconveniente, le diga, no digas eso, quítale poder, no lo acepto, no seas negativa. De hecho pasa. Uno mismo, después de 20, 10, 20, 30 años estudiando metafísica, y usted se encuentra a veces
diciendo cosas negativas. O a los estudiantes que tienen todo ese tiempo, hasta facilitadores, hablando de cuestiones negativas, hablando de enfermedades, hablando de problemas económicos, hablando de defectos. Si tenés 40 años y no te duele nada es porque estás muerto. Y fíjense, lo digo, eso es un concepto. Los digo y ninguno de ustedes dice, no lo acepto, le quito poder. Pero yo no lo dije de la boca para afuera, lo dije de la boca para adentro, lo dije de la boca para afuera y se escuchó. Pero díganlo, yo los veo quietos, no reaccionan. O sea, lo que hizo Brian cuando vio al Caco robándole al amigo, que no lo pensó, él entró en acción y lo redujo. Ustedes ese entrenamiento y ese reflejo no lo tienen. Les dicen cosas negativas y se quedan callados. Y tienen 20 años en la metafísica. Quiere decir que ustedes eso no lo practican. Si lo practicaran o no lo han practicado es lo suficiente. Lo negativo les gana. Ah, bueno, no lo acepto, le quito poder, yo soy positivo. Marcela. No, yo voy a decir algo porque me pasó hoy día que ya no es la primera vez, pero ya como 2 veces me han dicho cosas así que negativas de mi personalidad. 2 veces. ¿Qué te han dicho? Me han dicho, tú llevas no sé cuánto tiempo acá y 20 años en la metafísica y todavía no entiendes y no sé qué, y ya te lo vuelvo a decir y no es la primera vez. Yo iba a reaccionar, pero mi frontal, esto es porque estoy meditando, gracias Ajá. Padre, dije, no voy a decir nada, pero sí le voy a decir a Fernando. Oh, Que ya no es la voy a la acusar con primera Fernando. vez. Sí, la voy a acusar con Fernando, que ya no es la primera vez. Entonces, en el fondo es eso. Yo no estoy, como estudiante de metafísica, como facilitadora, no puedo aceptar que en el fondo las personas se queden con un concepto de mi personalidad y no estén bendiciendo el bien que estoy llevando adelante. Ahora, perdóname, Marcela, ¿y qué fue lo que te dijeron? Eso, me dijeron, ya no es la primera vez, la primera vez, la primera actividad me dijeron, ya no sé, llevas como 20 años en la metafísica y todavía no entiendes que el teléfono tienes que... Eres tú, Marcela, la que tú no apagas el teléfono. Y ahora, hoy día, fue el chicle. O sea, estábamos todos comiendo chicle porque eran las 2 de la tarde, ya recién te lavaste los dientes, no sé, estábamos comiendo los chiclecitos y... todo, incluso lo compartimos. ¿Pero por qué? ¿Te estaban regañando porque comías chicle? Sí, pero con nombre y apellido. Otra vez tú, Marcela Hernández, llevas 20 años en la metafísica y todavía comes chicle. ¿Hasta cuándo? O sea, entonces yo con mi frontalcito, con mi meditación, atención plena, lo dejé pasar porque bueno, es segunda vez que comparto, etcétera. Pero le dije después, bueno, pensé, a la tercera... yo le voy a decir, no lo acepto y hasta cuándo. O sea, ya, párale, supéralo. Ok. Entonces, ¿por dónde andábamos? Estábamos en esta cuestión de que seguimos después de tanto tiempo estudiando metafísica con arquetipos mentales negativos, hablando negativamente, o escuchamos decir algo negativo y nos quedamos en silencio y no lo cancelamos y dejamos que entre. Aceptamos la negatividad. ¿Por qué? Por falta de observación. Bien, vamos a ver. ¿Quién quiere leer? Me gustaría... Bien, atrás. Sí, vos. Correcta observación o atención. Es observar el cuerpo, las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos con clara conciencia y atención, reconociendo la impermanencia y no reaccionando ante lo agradable o desagradable, alejándose de este modo del apego y el rechazo. Gautama. Bien, gracias. Vamos ahí a detenernos en algo. Fíjense que el señor Gautama en estas 4 líneas
está sintetizando en qué consiste y qué es lo que hay que hacer para cultivar la atención plena. Observar el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. Algo a observar en cada uno de estos 4 fundamentos o elementos en los que establecemos la atención es la impermanencia. ¿Qué es la impermanencia? Por ahí atrás no saben lo que es la impermanencia. ¿Vos sabés qué es la impermanencia? ¿Eh? No permanecer. ¿Qué más? Cuando hablas de no permanecer, dame un ejemplo de algo que sea impermanente. Que lo que tiene principio tiene fin, como por ejemplo, ¿la qué? Las estaciones del año son impermanentes, pero específicamente lo que vamos a observar es el cuerpo. ¿El cuerpo es permanente o impermanente? ¿Por qué es impermanente? Si hablamos del físico, estamos tomando en cuenta la altura, el grosor del cuerpo, color, Sí, de todo. todo. Por lo tanto, todo el cuerpo va evolucionando, la etapa de la niñez, después la adolescencia. Exacto. Entonces, nada es permanente, todo está en constante cambio. Está cambiando continuamente, exactamente. Eso es impermanencia. Bien, ¿las sensaciones son permanentes o impermanentes? Impermanentes. ¿Los sentimientos? También. ¿Y los pensamientos? Bien. Entonces, cuando usted los observe, cuando los observemos, una de las cuestiones a prestar atención es la impermanencia. Pero no intelectualmente, porque ahora lo estamos intelectualizando. Recordando lo que hemos visto, ¿sí? Sabemos, sí, que es impermanente. En el momento en que lo observe mismo, en ese momento ver la impermanencia. ¿Sí? Ahí es que usted tiene que prestarle atención. Todo eso va a llevar a que usted pueda vivir liberándose del hábito de reaccionar, rechazando lo desagradable y apegándose a lo agradable, que es lo que genera sufrimiento. Es decir, apego y rechazo. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sí. Una consulta. ¿Bajo qué circunstancias nosotros podríamos estar en esos estados meditativos? Porque en realidad, a ver, por ejemplo, yo me pongo un ejemplo. Cuando en la mañana yo tengo que preparar todas las cosas para salir de la casa. Entonces, mi mente en realidad está automatizada para hacer 50 cosas en unos pocos minutos. Entonces, yo no me doy cuenta, por ejemplo, si he hecho, por ejemplo, la billetera a la mochila, si me lavé los dientes. Yo sé que tengo que hacer todo eso. Ajá. ¿Ya? Pero Sí. no me doy cuenta. Entonces, claro, nosotros en cierta medida creo que estamos Te bastante- pregunto, Claro. ¿te ha pasado de salir de tu casa y no te acordás si te lavaste los dientes o no? No, pero por ejemplo la billetera o el celular. yo Te tengo dejaste la llevado, o sea, billetera o el celular. Claro, claro, ¿Y dónde te das cuenta o cuándo te das cuenta? Cuando voy en la calle estoy revisando la mochila. A mí, yo no llego ni al ascensor llego. Pero sí. ¿Por qué? Porque tengo el hábito de sacar el celular y ver mensajes y demás. Me doy cuenta de inmediato. ¿Qué más? Sí, pero yo lo veo, a ver, es un caso concreto, pero yo lo veo que muchas veces nosotros, digamos, funcionamos en un modo automático. Ya no estamos conscientes de lo que hacemos, pero no necesariamente porque nos gusta estar distraídos porque lo queramos estar, sino que por un tema de que muchas veces, claro, efectivamente nos fijamos la atención, pero porque nuestra mente también funciona, por decirlo de alguna manera, como en un modo piloto. Ya, igual, de alguna manera, nosotros, digamos, las personas, por ejemplo, yo no me doy cuenta a veces, puse bien la chapa, la llave, la di vuelta, ¿no? Entonces, esas son Vos cosas dijiste que algo. son bastante cotidianas. Porque estamos actuando en esos momentos o en esas actividades que realizamos cotidianamente bajo la fuerza de ¿qué?
del hábito, por la fuerza del hábito, cuando realizamos algo todos los días, podemos funcionar, como bien lo decías, tu nombre es Manuel. Como bien lo decía Manuel, funcionamos prácticamente en modo automático. Cuando manejas el coche, ya no necesitas, después de meses o años, pensar en qué cambio, en qué marcha tenés que poner, ni por dónde va. La mano se mueve sola, ¿verdad? Lo mismo para lavarte los dientes y para hacer todas esas pequeñas actividades de la vida cotidiana que repetimos todos los días, valga la redundancia, y que podemos hacerlas sin prestarles o prestándoles un mínimo de atención. Pero es tan mínima la atención que, como dice Manuel, a mí me ha pasado y seguramente a ustedes, tienen que tomar un medicamento o toman una vitamina diariamente. ¿Me la tomé o no me la tomé? Y no sé si me la tomé. ¿Y cómo hago? A veces me la tomo de nuevo. Pero si es un medicamento, tal vez no se puede. Y hay que buscar la forma de algún método para asegurarse de tomarme solo la porción que me corresponde, la dosis que me corresponde. ¿Qué querías decir? Puede ser la alarma, bien. O yo dejo la pastilla de la vitamina separada. Entonces, si no está en el lugar donde siempre la dejo, quiere decir que me la tomé. Pero en realidad eso es falta de observación. Y lo mismo cuando nos olvidamos, no se dejaron nunca la llave puesta en la... Me ha pasado salir de la oficina y tener que llamar, en la oficina en Buenos Aires tenemos a Damián Sorni, que vive cerca de la oficina y tiene llaves, porque da actividades allí en la escuela de Callao. Me ha pasado salir para ir al baño, el baño está fuera de la oficina, en el pasillo, cerrar la puerta y haberme olvidado de llevarme la llave. Entonces me quedo en el pasillo. Dame, estoy en el pasillo encerrado. Eso es falta de observación. Porque actuamos, como decía Manuel, automáticamente. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? No. Bien. Seguimos. Vamos a hacer algo antes de avanzar. Vamos a hacer una primera práctica de la observación. La observación del cuerpo se realiza poniendo la atención en diversas acciones del cuerpo. La primera y la básica es la observación de la respiración. Después vamos a conversar acerca de otras. ¿Por qué se observa la respiración? Por un lado, porque es una acción del cuerpo continua que se puede o controlar voluntariamente o de lo contrario el cuerpo sigue respirando, lo hace involuntariamente. Creo que la única acción del cuerpo que funciona bajo el control de la conciencia o de lo contrario bajo el sistema involuntario. Bien. Y es por lo tanto muy fácil. Si usted no puede observar la respiración, no puede observar nada. La práctica de la observación requiere entonces, de la observación de la respiración, requiere que lo practiquemos en un sitio tranquilo donde nadie nos vaya a interrumpir. ¿Ustedes dónde meditan? En una sillita, en tu habitación. Bien, en tu habitación. ¿Vos, Sandra, también en la habitación? ¿Hay alguien que medite en otro lado? ¿O no meditan? En la cama, en un lugar donde nadie te vaya a interrumpir. Así que si tenés pareja o compartís con alguien la habitación, hay que avisarle a la persona que estás meditando que no te interrumpa. Jamás se debe interrumpir a alguien que está meditando. ¿Está claro eso? Bien, y luego adoptar una postura.
las posturas más recomendadas, las están viendo ustedes en pantalla, pueden ser la postura oriental, con las piernas cruzadas y las manos sobre el regazo. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta postura? La postura de loto. ¿Y en sánscrito cómo se llama? Padmasana. Muy bien. Para los orientales, sobre todo hindúes, es muy cómoda, pero para nosotros en Occidente, que desde niños ya nos habituamos a sentarnos en una silla, a veces permanecer mucho tiempo en esta posición lleva a meditar solo en los dolores de rodillas, el entumecimiento de las piernas, etc. En ese caso es mejor entonces sentarnos simplemente en una silla con los pies bien apoyados en el suelo. Esta es la postura de meditación occidental. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa postura? Muy bien, Pralamba Padasana, que es la postura occidental de meditación. Y luego se lleva, una vez que uno ha adoptado la postura y ha tomado conciencia de la postura, se pasa a observar la respiración. Mañana y en las próximas actividades vamos a practicar la observación de las sensaciones, de los sentimientos, de los pensamientos, etc. Pero esta es la práctica básica. Y le recomendaría a todos, sobre todo a aquellos que van a empezar con la práctica de la observación plena, a que por lo menos durante semanas o meses se habitúen a esta práctica. ¿Por qué? Porque va a llevar a, primero, que la mente se calme y que la atención se vuelva lo suficientemente concentrada como para que cuando pasen a observar instancias más sutiles de nuestra constitución, como las sensaciones o los sentimientos, lo puedan hacer con facilidad o lo puedan hacer. De lo contrario, ¿qué pasa? Te pasa la observación de la mente de una vez y la mayoría de la gente se duerme y no observa nada o vive distraído, soñando. Y eso no es observación de nada. Bien, así que hasta tanto adquieran práctica y dominio de la técnica, lo mejor es, durante semanas o incluso meses, enfocarse en la observación de la respiración. El tiempo que le van a dedicar, eso depende de cada uno. No hay una regla fija. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué pasa cuando uno está en este proceso de observación y uno empieza a calificar, juzgar, medir, comparar o intencionar? Como por ejemplo. Por ejemplo, estoy observando una sensación y pierdo la observación porque la estoy juzgando. Por ejemplo. Por ejemplo, estoy observando la respiración y me doy cuenta que es agradable y me dejo llevar por ese agrado. Mantener la observación tendría que ver con observar esa calificación que la estoy definiendo. ¿Cómo se recupera eso? En ese caso sí. Eso lo vamos a conversar más mañana, que específicamente nos toca la observación de las sensaciones y de los sentimientos. Con la observación de la respiración puede pasar lo siguiente, que es muy común y tiene que ver con lo que estás planteando. Están observando la respiración, pero entonces se distraen. Se distraen con un ruidito, se distraen porque sienten frío, se distraen porque tienen comezón en un pie o en la espalda. ¿Bien? Y cuando se dan cuenta de que están distraídos, se molestan consigo mismos porque se distrajeron. La actitud a implementar es la del observador imparcial, que ni rechaza lo aparentemente desagradable, ni se apega a lo
aparentemente agradable. Digo aparentemente porque mañana conversaremos sobre ese tema. En realidad las sensaciones no son ni agradables ni desagradables. Es uno el que las juzga o las califica de esa forma. Cuando usted está observando la respiración y se da cuenta que se ha distraído pensando algo, o está adormecido y no está observando nada, o le duele, o le pica, o tiene un hormigueo, y se distrae, simplemente, sin molestarse, sin enojarse, vuelve a poner la atención en la respiración. Nada más. De eso se trata el cultivo o la práctica de la observación plena en cuanto a la respiración. ¿Está claro? Y podríamos decir, no quiero decir la palabra evitar, porque evitar es sinónimo de rechazar. Simplemente no se trata de juzgarse, decir, qué bien que estoy meditando. Ya debo llevar 10 minutos observando la respiración y no me he distraído. Cuando estás pensando eso, estás distraído. Bien. O terminó la técnica después de 20 minutos. Oh, qué bien me fue hoy. Soy un maestro. Yo ya tengo que pasar a otra instancia. Esto es muy fácil para mí. ¿Por qué? Eso puede implicar apego a un resultado. Al día siguiente vas a meditar y te encontrás con que ese día la mente está alborotada o el cuerpo entumecido o el cerebro adormecido y no observar, te vas a deprimir porque vas a estar, ay, ayer tan bien que meditaba y mira ahora. Nada de eso. Lo que importa es observar. Nada más. Observar las cosas como son, no como te gustaría que fueran. No como quisiera que fueran, sino como son. Si lo que hay es distracción, darte cuenta que estás distraído. Y volver la atención, en este caso, a la respiración. ¿Alguna otra pregunta? Antonieta. Fer, cuando tú te refieres a observar la respiración, es simplemente respirar. No es como atribuirle un tiempo, es solamente respirar y observar ese proceso. Es la observación de la respiración en su ritmo natural, sin controlarla. No es un ejercicio de respiración rítmica o de santo aliento. Claro, eso. Como estudiamos metafísica y en metafísica también aprendemos ejercicios de respiración rítmica, podemos estar condicionados a querer controlarla. No se trata de controlarla, sino de observarla. Incluso si en un momento te das cuenta de que la estás controlando, darte cuenta que la estás controlando. Y dejar que la respiración fluya a su ritmo natural. Gracias. Bien. Cuando decimos así de simple, pasa algo. Que la respiración es un proceso continuo, es un movimiento continuo que no se detiene nunca. Entonces, cada instante de la respiración es diferente. Se trata de observar cada paso de la respiración. Por ejemplo, si estás inhalando, todo el proceso de inhalación. Cuando estás exhalando, todo el proceso de exhalación. Cuando hay una pausa entre inhalación y exhalación, toda la pausa de instante en instante. Hay una tendencia en la mente, una vez que respiraste, hiciste 2 o 3 respiraciones, a decir, esto ya lo sé, ya lo conozco. Se crea una imagen de la respiración y la mente se va para otro lado. Entonces, no es tan fácil ni tan simple. Se los aclaro para que vean que se trata de no decir, estoy inhalando y ahora viene la próxima respiración. O cuántas respiraciones ya observé. En cualquiera de esos casos no estás observando.
es que observes. Mientras estás inhalando, consciente de que estás inhalando y de cómo el aire va pasando por las fosas nasales. Y cuando vas exhalando, prestar atención a cómo el aire va saliendo por las fosas nasales. De instante en instante, sin quedarte atrapado en un momento. ¿Por qué? Porque ese momento, si te quedas allí, ya es pasado. Y si es pasado, ya no estás observando, estás pensando. Querías... complementar un poco lo que había mencionado y lo que tú nos dices, que la observación en sí nos trae al presente, nos trae al momento actual. Entonces, al momento de darnos cuenta de la observación, como tú lo decías, nos saca de lo que ya había ocurrido o lo que va a venir, porque la respiración es instantánea, o sea, es lo que se está haciendo en el momento. Y nos trae ahora. ¿Todos están entendiendo lo que acaba de decir Antonieta? ¿Sí? Que o hay observación o hay pensamiento, o hay pensar. El pensar siempre te lleva o al pasado, a recordar algo, puede ser conocimiento, puede ser hechos vividos, o a proyectar algo al futuro, algo que esperamos, algo que deseamos, algo que tememos que ocurra. Pero el pensar nunca es aquí y ahora. Cuando estás aquí ahora es en observación. O mejor dicho, la observación es aquí y ahora. Hay algo súper importante que te escuché ahora, no sé si lo habías dicho antes, que cuando la mente o el cerebro ve que estás haciendo una acción repetitiva, me parece que es algo instantáneo, que ya lo traemos de antes, que cuando ya ve que es repetitiva ya no le pone atención porque necesita ahorrar energía, creo que es algo natural del cerebro, porque si estás timbrando, por ejemplo, estás timbrando, ya después no necesitas ni pensar que estás timbrando porque ya es una acción repetitiva y el cerebro te dice, no necesitas poner atención porque eso ya sabes cómo hacerlo. Entonces, eso que tú me dice, wow, eso es lo que no, o sea, por lo menos a mí me pasa, porque efectivamente uno observa 1, 2, 3, 4 y ya después se te empieza a ir la mente porque te dice ya, no necesitas poner atención porque ya lo sabes hacer. Entonces uno mismo se engaña sin saber que uno mismo se engaña en el fondo. Entonces me gustó porque me hizo mucho sentido darme cuenta de que efectivamente por eso a veces nos cuesta hacer esta observación. Porque estamos muy habituados a hacer algunas actividades inconscientemente con la fuerza del hábito y la mente aprovecha que no tiene que estar enfocada en esa acción repetitiva para volar en otra instancia. Muy bien, vamos a hacer la práctica sentados como estamos. Apoyamos bien los pies en el suelo. Apoyamos bien los pies en el suelo, colocamos las manos sobre el regazo, la mano izquierda abajo, la mano derecha arriba, ambas manos con las palmas hacia lo alto. Cerramos suavemente nuestros ojos. Y tomamos conciencia de la postura del cuerpo. Concienciamos el estar sentados y nos damos cuenta de la posición en la que estamos sentados. Relajamos la frente, las facciones del rostro, la mandíbula, sin abrir la boca, manteniendo la boca cerrada. Podemos, si es necesario, bajar ligeramente el mentón de manera tal que el cuello quede alineado con la columna vertebral.
relajamos los hombros, los brazos y las manos. Observamos el pecho y el abdomen y toda la espalda. Atentos a que esté erecta la columna vertebral. Observamos las caderas y los muslos. El peso de la parte superior del cuerpo descansando sobre las caderas, los glúteos y parte de los muslos. Contemplamos luego la parte inferior de las piernas y los pies. Y ahora de nuevo observamos todo el cuerpo como una unidad, tomando conciencia de la postura, dándonos cuenta de que estamos sentados y de la posición en la que estamos sentados. Entonces, llevamos la atención a la respiración. Enfocamos nuestra atención en el interior de las fosas nasales, observando el ritmo natural de la respiración, sin controlarla. No se trata de un ejercicio de respiración rítmica, sino simplemente de observar la respiración tal cual es. Al inspirar nos damos cuenta de que estamos inspirando. Al exhalar nos damos cuenta de que estamos exhalando. Y en las pausas entre inspiración y exhalación o entre exhalación e inhalación, nos damos cuenta de que estamos en una pausa. Al inspirar, prestamos atención a cualquier sensación que podamos percibir en el interior de las fosas nasales mientras el aire ingresa, o cualquier otra sensación.
Al exhalar observamos el flujo del aire a través de las fosas nasales y cualquier sensación que podamos percibir en esa área. Cuando inspiramos nos damos cuenta de si el aire es frío, tibio o cálido. Cuando exhalamos nos damos cuenta de si el aire que exhalamos es frío, tibio o cálido. También nos damos cuenta de si nuestra respiración es rápida o si es lenta. O si no es ni rápida ni lenta. Si en algún momento de nuestra observación nos damos cuenta de que nos hemos distraído con sensaciones, sonidos externos, recuerdos, pensamientos, sin juzgarnos, sin lamentarnos o enojarnos con nosotros mismos, simplemente al darnos cuenta de que nos hemos distraído, volvemos a llevar la atención a la respiración. Y así cada vez que sea necesario, cada vez que nos demos cuenta de una distracción, simplemente volvemos a llevar la atención a la respiración, sin enojarnos, manteniendo el estado de ecuanimidad, el estado de observador imparcial.
Al inspirar, observamos la inhalación desde que inicia hasta que termina. Al exhalar, observamos la exhalación de instante en instante, desde que inicia hasta que la exhalación termina. Y en las pausas entre inhalación y exhalación o entre exhalación e inhalación, observamos la pausa de instante en instante. Con la atención enfocada en el interior de las fosas nasales. A continuación, tomamos una inhalación profunda. Exhalamos suave y lentamente. Volvemos a tomar una inhalación profunda. Y ahora, mientras exhalamos,
abrimos los ojos y volvemos la atención al plano físico. Permanecemos quietos por unos momentos, evitando movernos de inmediato. Y entonces nos relajamos. Vamos a continuación a pasar a la práctica de la donación voluntaria y luego vamos a hacer una pausa. Después de la pausa continuaremos con una segunda parte que ya es más breve. Gracias.